Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es José Luis Argüello y en este video voy a mencionar las nuevas estrategias, dos nuevas estrategias de derivados financieros de los forwards y los futuros. ¿Listo? Entonces, como introducción, los forwards, futuros y opciones son instrumentos derivados representados en un contrato a plazo con características muy específicas que contribuyen al logro del mencionado objetivo, permitiendo asegurar hoy el precio de las operaciones financieras activas o pasivas que van a tener que realizarse en un futuro. ¿Listo? Entonces, se han venido empleando de manera dinámica en el mercado durante los últimos años. Sin embargo, en Colombia el desarrollo de este tipo de mercado es incipiente si se compara con el de otros países de América Latina. Hay que decir que en los últimos años ha crecido en un 400% y que lo que demuestra que ha venido creciendo como herramienta para la administración y la incertidumbre de sus bondades ante la creciente volatilidad en los mercados financieros colombianos. Bueno, entonces vamos a mostrar las características y la fundamentación de los mercados forward. Entonces los forward son contratos a plazo acordados entre dos partes, hechos a la medida de las necesidades y que son fuera de la bolsa, o sea, over the counter. Entonces, un forward o contrato a plazos es todo acuerdo entre dos partes, hecho a la medida de sus necesidades y por fuera de la bolsa, como ya lo mencionamos, over the counter. Y una de las partes de este contrato es que es a plazos y asume una posición larga, se asume una posición larga y acuerda comprar un activo en una fecha específica a un precio determinado. La otra parte asume una posición corta y acuerda vender el activo en la misma fecha por el precio ya definido. Estos contratos no tienen que ajustarse a los estándares de un determinado mercado, por lo que en ellos se encuentra latente el riesgo de contraparte, es decir, el riesgo de que las personas de la parte no favorecida por la evolución del valor del mercado no cumpla con la obligación. Listo, encontramos entonces los tipos de mercados, los tipos de forward. Eh, está el forward sobre tasa de mercado. Antes de eso mencionamos lo que debe cumplir un contrato forward, que debe ser, se detalla la cantidad y la calidad del producto, el tiempo de entrega, el lugar de entrega y la responsabilidad sobre quien recae este tipo de contratos, sea el comprador y el vendedor. Entonces decimos ahora sí los tipos de forward. Entonces, el forward sobre una tasa de mercado es un contrato donde subyace un índice cualquiera de la tasa de cambio, del peso o del dólar. Este índice se utiliza en este tipo de contratos, será convertido convenido entre las partes. Esto puede ser la tasa representativa del mercado por la que establece la superintendencia financiera o cualquier otra reconocida en el mercado para el intercambio de pesos y divisas. ¿Listo? Tenemos el forward sobre divisas o tasa de cambio, que son los contratos de tipo de cambio muy conocidos y muchos de los grandes bancos tienen una mesa de operación forward en su sala de operaciones en divisas. Estos contratos posibilitan a los participantes entrar en acuerdos sobre transacciones de tipo de cambio extranjero que adecúan momentos específicos en el futuro. El tamaño y movimiento de este tipo de contratos a plazos y son negociados entre el comprador y el vendedor, y las tasas de cambio son generalmente cotizadas entre 30, 60, 90 o 120 o 12 meses, ¿sí? Depende de la fecha de suscripción del contrato. Y los forward de tasa de interés es un contrato entre dos partes mediante el cual una de ellas se compromete a pagar una tasa de interés fija, mientras que la otra se compromete a pagar una tasa de interés variable desde una fecha específica y por un monto de plazo determinados. Bueno,
Hay otra que no la coloqué, que se llama los forward de títulos o de renta fija, y es un contrato a término sobre un título o renta fija, acuerdo legal u obligatorio entre dos partes o dos entidades para aceptar o realizar entrega de ese título por el valor en una fecha determinada. En este tipo de contrato hay un traspaso y una entrega física del título en la fecha de cumplimiento. El título en cuestión, en este caso, ya debe estar en circulación, es decir, que no se pueden realizar forward sobre títulos todavía que no han sido emitidos. Sin embargo, puede ser que una entidad se comprometa a vender un título que aún así no posee, pero en cuyo caso el título en cuestión debe ser negociable. Pasamos ahora a lo que son los futuros. Entonces vamos a hablar en este momento de los futuros. Los futuros es similar a lo que sucede con los forward. Los activos subyacentes existentes permiten la construcción de una importante variedad de futuros clasificándose en securities o futuros de activos sobre financieros, que normalmente existen en tres clases de contratos de futuros financieros. Estos son los futuros sobre índices bursátiles y accionistas, tipos de interés y sobre las divisas. Estos instrumentos son empleados con la finalidad de cubrirse ante fluctuaciones en precios de acciones, tasas de préstamos y portafolios. Los futuros de divisas, los commodities o futuros de productos físicos. El propósito de estos contratos es el de proteger contra fluctuaciones de precios o de productos y de esta manera poder asegurar la demanda o la oferta del mismo. Los productos pueden asegurar la venta de sus productos independientemente de la situación del mercado y los productores pueden asegurar la venta de los productos independientemente de la situación del mercado. Los comerciantes emplean estos contratos para asegurar el suministro de bienes y, si son utilizados como materia prima, asegurar el costo de este bien que se ha estipulado. Las diferencias entre futuros y forwards. Entonces, los contratos de futuros se establecen y los determinan en todas sus cláusulas las bolsas. Son contratos estandarizados en todos los casos, donde incluyen detalles como cantidad, calidad, lo que mencionamos en un principio, la fecha de entrega, el método de entrega, etc. Y por el contrario, el contrato a plazo se realiza de forma privada entre dos partes, los cuales definen en consenso las características básicas del mismo, el tipo, clase. El contrato de forward no se utiliza a través de ningún tipo de mercado over the counter. El vencimiento, las dos partes que intervienen en dicho contrato lo liquidan haciendo frente a sus obligaciones y pago entre el producto, y se usan mucho el contrato forward sobre tipos de interés para cubrir las necesidades específicas de determinados clientes. Son contratos hechos para la medida. ¿Listo? Otra diferencia práctica fundamental reside en el hecho de que en el contrato forward no existe garantía, por tanto necesitamos que el valor, el riesgo de la otra parte, el riesgo de que la otra parte incumpla el contrato. Tampoco existe una garantía de que se vaya a compensar esto diariamente. No hay un movimiento de flujos hacia el día o el vencimiento. ¿Listo? Algunas características entre futuros y forwards. Tenemos el tipo de contrato. Entonces los forwards son un contrato privado entre dos partes. Los futuros negocian sobre cambios. Los forward no son estandarizados, los futuros son contratos estandarizados. El tiempo, usualmente los forward no especifican una fecha de entrega, mientras que el futuro, su categoría de posibles, menciona una categoría de posibles fechas de entrega. La forma de entrega, en los forward, la entrega del activo es físico, la liquidación final en efectivo, mientras que en los futuros se liquidan generalmente antes de la entrega. ¿Listo? La garantía, en los forward no se especifica ningún tipo de depósito de garantía, mientras que en los futuros siempre se cuenta con cámara de compensación
y respalda el mercado. Hay alguien que está en medio de las dos partes que permite que haya una garantía, que no haya una pérdida en ninguna de las dos partes y que tenga que responder en caso de que las partes se vayan a retirar o a la hora de saldar este tipo de contrato. ¿Listo? Y la forma de compensación en los futuros no se compensa diariamente, mientras que en los futuros todas las posiciones en futuros abiertas en el mercado se valoran cada día. Entonces, dependiendo del activo, del subyacente que se haya negociado, diariamente se está evaluando para ver si disminuye o aumenta el precio de este. ¿Listo? Y de ahí para ir liquidando, igual que las partes están en observación y deciden si se retiran en el futuro, si a cierto tiempo deciden retirarse, y dependiendo de cómo esté el valor del activo subyacente, da una parte o se le retribuye la parte por ese retiro. ¿Listo? Y la liquidez, usualmente en los contratos forward no se genera una liquidez, mientras que en los contratos a futuros siempre se genera una liquidez. ¿Listo? Vamos a hablar de unas estrategias de los forward, una estrategia con forward y futuros. Entonces, encontramos la primera, que es la estrategia de especulación. Entonces, al tomar posiciones en el mercado se supone una apuesta de que los precios irán al alza, mientras que los especuladores no perturben o identifiquen a la marcha eficiente de los mercados. La actuación de estos participantes dispuestos a aportar sobre movimientos futuros en los precios de los activos es indispensable para que puedan realizarse operaciones de cobertura con bajo costo. De esta manera, se puede decir que la ausencia de un agente limitaría la participación de otros, ya que, por ejemplo, si en la figura de especuladores la posibilidad de hallar un comprador sería mucho más remota y las variaciones de los precios son superiores en un mercado teórico en el que solo se acudan agentes que buscan cobertura. En la arbitraje, vamos a ver el arbitraje. Una operación, entonces, compra y venta de un mismo instrumento financiero en diferentes mercados. En este sentido, se tiene que una operación legítima de arbitraje se fundamenta en la elaboración de una estrategia cruzada. Es algo simultáneo de intercambio de dos o más productos con las siguientes características. Entonces, en este arbitraje no se necesita una inversión inicial o neta, ya que la operación se efectúa en financiación ajena. Si se ejecutara con fondos propios, debería tenerse en cuenta el costo de la oportunidad correspondiente, ocasiona un beneficio neto positivo y se tiene en cuenta el libre de riesgo o para soportar las pérdidas. La estrategia de cobertura de hedging, entonces, si poseemos reducir el riesgo de un mercado mediante el uso de derivados con la toma de posición contraria al mercado. Entonces vamos a tener un ejemplo acá, que si poseemos un auto, incurriremos en varios riesgos asociados con el auto, accidentes, daños causados al carro, etc. Y tenemos dos posibilidades para cubrir el riesgo. La primera, vender el vehículo, con lo que el riesgo habrá desaparecido. Esto es lo que hacemos cuando vendemos un futuro sobre índices como elementos de cobertura de carteras. Es como si vendiéramos la cartera legítimamente, solo si tomamos la decisión cuando estamos muy convencidos de que los riesgos son más grandes que las ventajas que podemos recibir de esta. Bueno, y la segunda posibilidad es contar con una póliza de seguro sobre todos los elementos de riesgo sobre el carro, mientras que podamos asegurar seguir disfrutando del auto, ¿cierto? Cuanto más amplio sea el seguro, más caro resultará. Esto mismo lo podemos hacer en nuestra cartera, contratar un seguro de pérdidas al mismo tiempo que disfrutamos de las ganancias. Lógicamente, nada es gratis y este seguro tendrá un costo que disminuirá los beneficios que vamos a obtener en la cartera. En definitiva,
sacrificaremos parte de los beneficios para asegurar que no incurramos en pérdidas. Este costo no es normalmente el costo de la opción, ¿cierto? Y finalmente tenemos como conclusión un elemento de reflexión final que no se puede omitir en el ejercicio de someterse al análisis de los principales retos y desafíos de los profesionales en ciencias económicas al enfrentar un futuro, sobre todo establecer cuáles pueden representar las conclusiones relevantes en el tema de mercados financieros internacionales y más específicamente en lo relativo al uso y manejo estratégico de los instrumentos financieros derivados. ¿Listo? También que a menudo se cree que el desarrollo de estos mercados tan solo beneficia a un pequeño gremio, pero en la realidad es que a través de ellos se mejora el progreso, expansión del sector productivo, especialmente en el sector agropecuario. Los empresarios que afrontan la competencia internacional ya deberían tener claro que se habla de salvación. Esta es su tabla de salvación, está en anticipar y cubrir contra las variabilidades propias de un mundo globalizado. ¿Listo? Espero hubiese quedado claro. Muchas gracias por su atención. Tenemos entonces acá la bibliografía de donde hemos tomado nuestra información. Se las recomiendo. Muy amable. Una feliz tarde.